En México, su familia lo veía como un ejemplo, un hombre trabajador, exitoso y respetable, que había sabido abrirse camino en Estados Unidos. Pero la realidad al norte de la frontera era otra. Allí, muchos lo consideraban un mentiroso, un charlatán y un vividor que no dudaba en aprovecharse de los demás. Ese contraste entre la imagen que proyectaba y quién era en verdad explotó de la forma más brutal posible. Consumido por los celos y convencido de que su esposa tenía un romance con su jefe, sintió que perdía el control sobre ella. Y para un hombre como él, eso era imperdonable. Lo que hizo después no solo borró cualquier rastro de aquel buen hombre que su familia creía conocer, sino que lo convirtió en uno de los asesinos más despiadados que la historia de Estados Unidos recuerda. Quédate conmigo hasta el final de este video para conocer todos los detalles de este caso. El caso de Ramón Bojórquez Salcido. Ramón Bojórquez Salcido nació el 6 de marzo de 1961 en Los Mochis, Sinaloa, al noroeste de México. Era el mayor de 6 hermanos, hijo de Valentina Bojórquez y Arnoldo Salcido. Vivían humildemente en una casa de 2 habitaciones. Arnoldo trabajaba como chofer y jefe de mantenimiento en un ingenio, hasta que en 1975 falleció a los 37 años por problemas cardíacos. Valentina, con carácter férreo, asumió sola el cuidado de la familia, asegurando lo justo para comer. Ramón, siendo adolescente, comenzó a trabajar para ayudar en casa. Pasó por un taller mecánico y más tarde fue conductor en una distribuidora de cerveza. En ambos lugares, se ganó la confianza y el aprecio de sus superiores. En 1980, con solo 18 años, se casó con una joven embarazada de otro hombre. La relación no duró. Tras el parto, ella le abandonó para regresar con el padre biológico. Poco después, Ramón emigró a Estados Unidos buscando mejores ingresos y una vida distinta. En California, trabajó como muchos migrantes de jornalero en viñedos y luego como mozo de cuadra. Allí, se casó por segunda vez con Deborah Whitten y tuvieron una hija en 1984. El matrimonio se rompió y Ramón desapareció de sus vidas, sin divorcio ni manutención. Ese mismo año, en un baile comunitario, conoció a Angela, hija de Robert y Marion Richards, quien además tenía 2 hermanas menores. Criadas bajo la estricta supervisión de su madre, las hermanas fueron educadas en casa, lejos de lo que Marion consideraba los peligros de las escuelas públicas, como las drogas o las malas influencias. Angela, con 19 años, nunca había presentado un novio a sus padres hasta que apareció Ramón. La atracción fue inmediata. Ángela se escapaba de noche para verle. Ramón la cortejaba con pequeños regalos, como libros con ilustraciones de caballos, y ella se pasaba horas dibujándolos. Le atraía su aspecto rudo, de hombre de campo. Sin embargo, la relación se construyó sobre mentiras. Él nunca mencionó a Deborah ni a la hija que había dejado atrás. Por su parte, ella también tenía secretos, ya que estaba embarazada de otro hombre. Además, Ángela disfrutaba desafiando la autoridad de sus padres, que solo se referían a él como el mexicano y no veían futuro en esa relación. Aún así, se casaron el 8 de diciembre de 1984. 4 meses después, nació Sofía, a la que Ramón creyó suya. Llegaron después 2 niñas más, Carmina y Teresa. La situación económica era complicada y entre diciembre de 1985 y marzo de 1986, la pareja defraudó a los servicios sociales
para obtener ayudas para sus hijas. Ese mismo año, Ramón obtuvo la residencia permanente. En 1987, consiguió empleo donde operaba la línea de embotellado. Al inicio, Ramón era amigable, extrovertido, bien vestido. Llegaba a tiempo a su empleo y casi nunca faltaba. Ramón entabló amistad con un compañero, con quien comenzó a ir a bares a beber mucho. Pronto comenzaron a ingerir drogas esporádicamente. La familia vivía en una modesta casa de alquiler de una habitación a pocos kilómetros del trabajo. Cerca estaba la vivienda de los padres de Ángela. Con el tiempo, ella empezó a ganar independencia, lo que chocaba con la visión tradicional de Ramón sobre el papel de la esposa. Él, por su parte, pasaba muchas noches en bares, regresando tarde. Ese mismo año, salió a la luz el fraude cometido contra los servicios sociales, siendo la pareja acusada por delito menor. Las autoridades desestimaron los cargos contra Ramón, pero Ángela aceptó la culpa y pagó una multa. Para obtener ingresos extra, Ramón comenzó a vender vino robado de la bodega y también cocaína. Al mismo tiempo, frecuentaba bares donde el alcohol se servía sin medida. Se jugaba al billar y la música no paraba hasta el cierre. En algunos locales se presentaba como un caballero impecable, el típico inmigrante trabajador que luchaba por prosperar. Sin embargo, en otros, su imagen era muy distinta. Lo veían beber sin control, pavonearse y, en ocasiones, intentar marcharse sin pagar. Para ellos, no era más que un fanfarrón. Mientras tanto, en el viñedo se produjo un ligero cambio y Ramón pasó a tener otro supervisor directo. Su rendimiento ya no era el de los primeros días y el supervisor no tardó en considerarlo un mal empleado. Al comunicárselo al antiguo supervisor, este le advirtió a Ramón que debía mejorar, pero él interpretó la crítica como un prejuicio contra los trabajadores mexicanos. Con estos antecedentes llegamos a la Navidad de 1987. Ramón viajó con Ángela y sus 3 hijas a México para visitar a su familia. Aunque Ángela no hablaba español, su simpatía y belleza hicieron que todos la recibieran con afecto. Valentina, la madre de Ramón, se sentía orgullosa del hogar que su hijo decía haber construido, sobre todo cuando él le habló de la supuesta buena relación que mantenía con sus suegros. Pero al año siguiente, el consumo de cocaína de Ramón aumentó notablemente. Su amigo ya no lo veía igual. Lo consideraba un mentiroso compulsivo, siempre presumiendo de tener más de lo que realmente poseía. Ramón sentía verdadera debilidad por el lujo, y los automóviles eran su obsesión. En 1988 compró un vehículo que no podía permitirse. Para agravar la situación, junto a Ángela obtuvo una tarjeta de crédito y en poco tiempo acumularon una deuda considerable. En medio de las tensiones económicas y personales, Ángela decidió buscar algo distinto para sí misma e inscribirse en clases de modelaje, un paso que, sin saberlo, alimentaría aún más la inseguridad y los celos de Ramón, quien empezó a sentir que su vida se le escapaba de las manos. Sin pruebas concretas, se convenció de que ella le era infiel con su antiguo supervisor. También comenzó a dudar de su paternidad sobre Sofía. Su comportamiento en el trabajo se volvió irregular, hasta el punto de que su amigo tuvo que advertirle que, si no cambiaba de actitud, terminaría perdiendo el empleo. Los problemas matrimoniales ya eran evidentes para los vecinos. Las discusiones y los gritos eran frecuentes, y varios aseguraron haber visto a Ramón golpear a Ángela. Uno incluso relató que lo escuchó amenazarla con dispararle. Todo ocurría frente a las niñas, que presenciaban impotentes aquel ambiente de violencia. El 11 de abril de 1989, mientras trabajaba, Ramón recibió documentos legales relacionados con la reclamación de manutención que su anterior pareja, Debra, había iniciado por su hija. De algún modo,
La noticia llegó a oídos de Ángela y estalló una fuerte discusión. Si alguna vez había dudado sobre separarse, este descubrimiento terminó de convencerla. Al día siguiente, Ángela se sinceró con una vecina y le dijo abiertamente que pensaba divorciarse. La noche del 13 de abril, Ramón cargó en su coche lo que parecían cajas de vino y ya en un bar vendió parte a conocidos. Entre copas y cocaína, intentó conseguir más droga y hasta fue con uno de ellos a un hotel, donde obtuvo más. En la madrugada del 14, mientras pensaba en sus problemas, decidió lo que haría. Recogió a un amigo, le dijo que se iría de la zona y tras negarse a prestarle dinero para droga, lo llevó de vuelta a casa. Luego volvió al bar. Se reunió con los mismos hombres y fueron a un hotel, pero al no encontrar la reserva y rechazar el precio, se marcharon cada uno por su lado. Mientras tanto, Ángela había salido de casa esa misma madrugada. Cuando Ramón volvió y vio que ella no estaba y que había dejado a las niñas, él sintió un odio incontrolable. Se drogó y sobre las 5 de la mañana subió a las niñas al vehículo y se marchó. A las 5:39, Ángela retiró $200 en efectivo de la cuenta conjunta en un cajero. Al volante de su auto, Ramón seguía consumido por la ira. Incluso llegó a plantearse acabar con su propia vida. Condujo hasta una quebrada aislada que se utilizaba como vertedero y allí, armado con un cuchillo, atacó brutalmente a sus hijas. Convencido de que había acabado con las tres, volvió a subir al vehículo y puso rumbo a la casa de sus suegros. Sin embargo, Carmina, de tan solo 3 años, seguía con vida. La hoja había fallado por escasos milímetros en cortar su arteria carótida. Esa misma mañana, antes de las 7, el padre de Ángela ya se había marchado al trabajo, con planes de viajar a Nueva York esa noche sin regresar antes a casa. Cuando Ramón llegó a la vivienda, encontró únicamente a la madre de Ángela junto con las 2 hermanas menores de ella. Sin titubear y utilizando el mismo cuchillo, las asesinó a las 3. Después, entró en la habitación donde se guardaba la colección de armas y se llevó una pistola semiautomática calibre 22, con su correspondiente munición. Casi al mismo tiempo, un vecino vio al pequeño perro de la familia ladrando, temblando y mirando hacia la casa, algo inusual, ya que nunca lo había visto suelto. El hombre llamó a la puerta principal, pero nadie contestó. Instantes después, escuchó la voz de un hombre, aunque no pudo determinar si venía de dentro o de una radio o televisor. Tras abandonar la casa, Ramón regresó a la suya. Allí, se dirigió directamente hacia Ángela y le disparó, acabando con su vida. A las 8 de la mañana, mientras su antiguo supervisor se dirigía a su puesto, Ramón lo interceptó en el camino y le disparó. Luego, condujo hasta la vivienda de su amigo, al que saludó con normalidad antes de sacar el arma y dispararle. La bala solo le alcanzó en el hombro, salvándole la vida. Cuando se alejaba, la esposa del herido lo vio desde la puerta apuntándole también a ella. Escuchó el seco clic del gatillo, pero el disparo no salió. Los ojos de Ramón estaban muy abiertos. Su mirada era firme y parecía alerta, pero sin expresión. Mientras tanto, el sargento del departamento del sheriff recibió una llamada alertando de un tiroteo en la vivienda de Ramón. Al llegar, los agentes pensaron que el autor podía seguir escondido allí, pero en pocos minutos solo encontraron el cuerpo sin vida de Ángela. En la escena, localizaron 6 casquillos percutidos repartidos entre la cocina y el pasillo. Ángela había recibido 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en el hombro. Mientras tanto, Ramón llamó a su madre. Cuando Valentina, que entonces tenía 49 años, contestó al teléfono alrededor de las 9 de la mañana de aquel viernes, supo al instante que algo no iba bien.
Su hijo, normalmente de buen humor, lloraba al otro lado de la línea. Le dijo que necesitaba despedirse, con un tono que sonaba a un adiós definitivo. Incluso mencionó que iban a matarlo. Acto seguido colgó y se dio a la fuga. Más tarde ese mismo día, la policía localizó el vehículo de Ramón. En su interior hallaron una bolsa y varios recibos de tarjeta de crédito. Bajo el asiento del copiloto yacía una pistola semiautomática calibre 22, con una bala en la recámara, junto a un cuchillo con restos de sangre. Cerca de él, encontraron ropa infantil manchada también con sangre. Al mediodía del sábado 15 de abril de 1989, 2 trabajadores de una cantera hicieron un hallazgo espeluznante. Los cuerpos sin vida de Sofía y Teresa. A pocos metros, Carmina permanecía sentada, en estado de shock y al borde de la muerte. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde un equipo médico de 20 personas luchó por salvarla. Mientras la movían de una camilla a otra, la pequeña, con tan solo 3 años, alcanzó a decir, en su lenguaje infantil, que su propio padre la había cortado. Era difícil concebir que un ser humano pudiese cometer semejante atrocidad, y más aún, contra sus propios hijos. Para el detective encargado, el horror de aquel caso era indescriptible. Pero resultaba difícil pensar que un ser humano pudiese hacerle eso a otro, especialmente a sus seres queridos. No fue hasta que los familiares comenzaron a llamar, estimulados por las noticias en México, que Valentina se dio cuenta de que su hijo era el hombre buscado por una matanza sangrienta. No podía asimilarlo. Siempre había creído que Ramón llevaba una vida ejemplar en Estados Unidos, adaptándose y prosperando como un inmigrante modelo. La incredulidad se extendía a todos sus conocidos en México, incapaces de asociar al hombre extrovertido y afable que conocían con el asesino que describían las autoridades de California. Mientras tanto, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar sus antecedentes, temiendo que intentara refugiarse en el país vecino. En paralelo, Deborah permaneció escondida en el centro de California bajo vigilancia constante de patrullas policiales, temiendo que Ramón fuera tras ella. Fue de tal magnitud el impacto de la tragedia en los medios y la sociedad estadounidense que incluso el caricaturista de Peanuts, también conocido en Latinoamérica como Charlie Brown, Charles Schulz, entró en acción y generosamente donó el uso de su jet privado al FBI. Las pruebas genéticas posteriores confirmaron lo que Ramón temía. Sofía no era su hija biológica. Poco después, logró cruzar la frontera hacia México por el paso de Calexico, California. El jueves 20 de abril de 1989, poco antes del amanecer, agentes del Departamento de Narcóticos montaron un control sorpresa. Allí, entre los vehículos inspeccionados, apareció Ramón. Fue arrestado en el acto y trasladado bajo fuerte custodia a Ciudad de México por la Justicia Judicial Federal. Horas más tarde, al otro lado de la frontera en Estados Unidos, se celebraba el servicio conmemorativo por las 7 víctimas. Mientras tanto, Ramón era extraditado y puesto nuevamente en manos de las autoridades estadounidenses. Frente al detective, confesó sin reparos los asesinatos y, para mayor indignación, aseguró no sentir ningún remordimiento. El juicio se llevó a cabo en 1990. Su defensa intentó aferrarse a la idea de que su cliente había actuado bajo los efectos del alcohol y la cocaína, y que no era plenamente consciente de sus actos. Sin embargo, la montaña de pruebas en su contra hacía que esa estrategia pareciera un recurso desesperado. La acusación sostuvo lo contrario, que Ramón actuó movido por celos y ansias de venganza, y que planificó fríamente cada uno de los asesinatos. Una psiquiatra e investigadora clínica experta en psicofarmacología explicó al jurado que la cocaína en dosis moderadas puede incluso agudizar la función mental, mientras que el alcohol la entorpece. Juntos,
lejos de nublar por completo la mente, tienden a amplificar la personalidad y las tendencias innatas del consumidor, y en este caso, aquello se había traducido en una matanza. La doctora también revisó los informes policiales y de toxicología y escuchó la grabación de la confesión de Ramón. Según su valoración, el arma elegida y la precisión con la que se infligieron las heridas apuntaban a una clara planificación. Además, la capacidad de Ramón para desplazarse de un escenario del crimen a otro evidenciaba concentración y organización, algo incompatible con el deterioro mental que, en teoría, provocaría un consumo intensivo de drogas. Tras un proceso largo y mediático, el 30 de octubre de 1990 el jurado declaró a Ramón culpable de 6 asesinatos en primer grado, 1 en segundo grado y 2 intentos de asesinato premeditado. También concluyeron que concurría circunstancias especiales que podían llevarle a la pena de muerte. Transcurridas 2 semanas, el 16 de noviembre de 1990, Ramón fue condenado por un jurado a la pena de muerte. Pero la historia no acabó ahí. Sin familiares que pudieran hacerse cargo de ella, la pequeña Carmina fue adoptada por una familia católica ultraconservadora de Missouri. Prácticamente borró su identidad, incluso su nombre. Creció en un entorno que parecía anclado en el siglo XIX, con un contacto mínimo con el mundo exterior. A los 15 años, descubrió una caja oculta con recortes de prensa que relataban, como si de un libro de terror se tratase, la historia real de su vida. Al confrontar a sus padres adoptivos, estos le advirtieron que su pasado era un camino prohibido que la conduciría directamente al infierno. Para escapar de la casa de su familia adoptiva, Carmina se unió a un convento de Nebraska a los 17 años y se convirtió en monja de clausura. Después de menos de un año, dejó el convento y buscó un nuevo hogar en un rancho para adolescentes con problemas en Idaho. Con el tiempo, Carmina sintió la necesidad de regresar a donde todo empezó, en parte para escribir un libro y en un giro sorprendente para volver a ver a su padre. En febrero de 2006, concertó una visita a Ramón en la prisión de San Quentin. Él, como muchos condenados a muerte, aseguraba haber vivido una profunda conversión religiosa. Tras completar un curso de seminario por correspondencia, se autoproclamó reverendo y comenzó a predicar a otros presos, incluso posando sonriente con niños para las cámaras. Para Carmina, el encuentro fue una experiencia profundamente desagradable. Ramón no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Al contrario, la recibió con una sonrisa que ella describiría más tarde como casi burlona. Hoy, Ramón sigue en el corredor de la muerte de San Quentin, donde probablemente permanecerá. En California, no se ha ejecutado a ningún condenado desde 2006. Al final, este caso no es solo la historia de un crimen atroz, sino de un retrato inquietante de cómo las apariencias pueden engañar. Mientras en México su familia lo veía como un hijo ejemplar y un hombre exitoso, en Estados Unidos era conocido por sus excesos, deudas, violencias y carácter explosivo. Sus celos y la sensación de perder el control sobre su esposa lo llevaron a lo inimaginable. Asesinó a sus propias hijas, al hombre que creía su amante, e incluso a la madre y hermanas de ella. Lo hizo todo en una espiral de rabia y posesión, dejando una estela de muerte y horror. Hoy es recordado como uno de los asesinos más terribles, condenado a la pena de muerte, y como un ejemplo desgarrador de hasta dónde puede llegar la destrucción causada por el ego, la obsesión y la violencia. Comparte esta historia, porque conocerla es el primer paso para evitar que horrores así vuelvan a suceder. Te tengo que hacer esta pregunta. ¿Sos inocente, Lu? Soy inocente. Soy inocente. Florencia era muy especial para vos. Sí. Fue mi primera hija. Es mi primera hija. El hombre que acabas de escuchar es el padrastro de Florencia Di Marco, una niña llena de ilusiones
que desapareció mientras su madre daba luz a su hermanito. A simple vista, el hombre se ve preocupado por la situación, pero la realidad era muy distinta y pronto muchos secretos saldrían a la luz. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para conocer los oscuros detalles de un caso que no solo conmocionó, sino que también desbordó de dolor, indignación y rabia a toda Argentina. El caso de Florencia Di Marco. Karina Di Marco no tuvo una infancia fácil ni privilegiada. Nació en el seno de un matrimonio con 11 hijos y cargaba con el trauma de haber sido abandonada por su madre en plena adolescencia, una etapa especialmente difícil. Ante esta situación, asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores y poco después, a la temprana edad de 16 años, quedó embarazada de su primera hija, Florencia Abril Di Marco, quien nació el 6 de enero de 2005 en la ciudad de Mendoza, al oeste de Argentina. Del progenitor de la niña solo se supo que abandonó a Karina cuando estaba embarazada. Afortunadamente, ella contó con el apoyo de su padre y sus hermanos mayores para criar a Florencia, y para mantenerla, se dedicó a trabajar. A pesar de las dificultades, Karina aún soñaba con el amor. Y este llegó cuando Florencia tenía apenas 2 años, cuando conoció a un hombre llamado Lucas Matías Gómez, un joven de 21 años que vivía en la misma ciudad y trabajaba en el negocio familiar dedicado a la venta de dulces. La relación entre Karina y Lucas avanzó rápidamente, y apenas unos meses después de estar juntos, ella volvió a quedar embarazada. La pareja se mudó a la casa del padre de Karina, donde en 2008 nació el primer hermano de Florencia, y 6 años después, en 2014, el segundo. Con 3 niños que alimentar y recursos económicos limitados, comenzaron a surgir los problemas. A esto se sumaba el hecho de que vivían en una casa con una familia numerosa y un espacio demasiado reducido para todos. Algunas versiones señalaron que Karina, Lucas y sus hijos se mudaron en busca de una vivienda propia para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, otras fuentes indicaron que la verdadera razón de su salida fueron las constantes y acaloradas discusiones entre Karina y su padre, principalmente debido al maltrato que ella ejercía sobre Florencia, a quien, siendo apenas una niña, insultaba con palabras obscenas. Lo cierto es que para septiembre de 2016, la familia ya se había instalado en una casa en la ciudad de San Luis, ubicada a cientos de kilómetros de Mendoza. En este lugar, su principal sustento provenía de la venta de alimentos que el padre de Lucas les enviaba. Sin embargo, la pequeña Florencia, descrita como una niña callada, tímida y reservada, no se sentía a gusto con el cambio. Le resultaba difícil hacer nuevas amistades y extrañaba profundamente a su abuelo, a sus tíos y a sus amigos de Mendoza. Con frecuencia pedía regresar a su ciudad natal. Además, en su nuevo hogar, tuvo que asumir el cuidado de sus hermanos menores y para 2017 se enteraron de que la familia crecería con una hija más. Aunque muchos atribuían su comportamiento retraído y en ocasiones hostil a la dificultad de adaptarse o quizás a los cambios propios de la adolescencia, la realidad era mucho más oscura. Pero más allá de las suposiciones, Florencia solo era una niña como cualquiera de su edad. Con estos antecedentes, llegamos al 22 de marzo de 2017, el día en que Florencia, con apenas 12 años, desapareció sin dejar rastro, sumiendo a todos en la incertidumbre y el horror de lo que podría haber sucedido. Ese día Lucas se presentó al mediodía en la escuela para buscar a la niña. Él había quedado a cargo de ella porque Karina estaba a punto de dar a luz, pero en la institución Florencia no estaba. Ni su maestra ni sus compañeros recordaban haberla visto en clase, y según le informó la directora, la niña nunca ingresó al establecimiento. Su paradero era un misterio. El último contacto fue cuando la llevé a la mañana a la escuela, a las 8. A las 8. Yo la dejé en la entrada de la escuela, ella entró a la puerta, averiguó si tenía clase y de ahí me hizo seña que sí, que tenía clase, que me fuera.
Bueno, ella nunca entró a la escuela, estuvo en la puerta, ¿no? Pronto, su padrastro acudió a la comisaría y denunció la desaparición. Le dijo a la policía que aquella mañana, cuando la fue a dejar a la escuela, Florencia bajó del auto y él la vio caminar hacia la puerta. Antes de eso, le había pedido que preguntara a las docentes si ese día habría clases. Según su testimonio, lo último que vio fue a la niña haciéndole un gesto afirmativo con la cabeza, tras lo cual se despidió de ella desde lejos y se fue a trabajar. Lucas relató que al regresar al mediodía para buscarla, no la vio salir con sus compañeros y, extrañado, ingresó al establecimiento para preguntar por ella. Según su denuncia, cuando la maestra revisó la lista de asistencia, se percató de que Florencia no había estado en clases aquel día. El hombre explicó a los oficiales la situación de la madre de Florencia, quien la noche anterior había tenido un bebé, y describió a la niña como alguien tranquila, que no salía con nadie y cuyo principal entretenimiento eran las redes sociales, como ocurría con muchos niños de su edad. Sin embargo, también mencionó los conflictos emocionales que la niña atravesaba debido a la distancia con su abuelo y sus tíos maternos. Lucas planteó la posibilidad de que la niña hubiera aprovechado la ocasión para escapar y regresar a Mendoza. Sin embargo, esa hipótesis se descartó rápidamente cuando las autoridades contactaron a su abuelo y este confirmó que Florencia no estaba allí. Los medios locales respondieron rápidamente al llamado y la desaparición conmocionó profundamente a los habitantes de San Luis. Desde el momento en que su padrastro denunció su ausencia, la comunidad se unió en una búsqueda incansable. Vecinos, docentes, compañeros de estudio, voluntarios y más de 250 efectivos policiales se desplegaron por toda la ciudad, recorriendo cada rincón en busca de pistas que pudieran conducir al paradero de la niña. La operación de búsqueda incluyó un rastreo en áreas más amplias y una intensa campaña en redes sociales, en la que se compartió la fotografía de Florencia, pidiendo cualquier información que pudiera conducir a ella. Ese mismo día por la tarde, la acción arrojó los primeros frutos cuando una mujer encontró la mochila de Florencia tirada debajo de un arbusto en un descampado. Al revisar el interior, halló un cuaderno con un número de teléfono anotado y al marcarlo, contactó a Karina, la madre de la niña, quien seguía en la maternidad. Luego de informarle sobre el hallazgo, la mujer entregó la mochila a las autoridades, lo que aumentó la desesperación, pero también la esperanza de encontrar pronto a Florencia. El levantamiento de pruebas de los útiles escolares arrojó las primeras pistas cruciales del caso. Entre sus pertenencias, los investigadores encontraron un diccionario en el que, de manera extraña, la niña había resaltado 4 palabras, las cuales eran prostitución, lazo, palo y cuñado. Este hallazgo dejó a los investigadores con muchas preguntas, ya que las palabras no parecían tener relación directa con su vida cotidiana, pero podrían haber sido claves para entender lo que estaba sucediendo en su entorno antes de su desaparición. Inmediatamente los oficiales se desplegaron por la misma zona donde había sido encontrada la mochila, acompañados de perros amaestrados. A pesar de sus esfuerzos, el rastreo por los alrededores no arrojó resultados positivos, y aunque la mochila representaba un indicio clave, el paradero de Florencia seguía siendo un misterio. El padrastro de la niña había estado encabezando la búsqueda desde el comienzo y se mostró visiblemente preocupado, unido a los esfuerzos para encontrarla. Sin embargo, mientras la tensión y la angustia se palpaban en el aire, muchos lo señalaban, ya que, como ya sabemos, fue la última persona con la que Florencia estuvo antes de desaparecer. Mientras las autoridades buscaban intensamente a la niña, Lucas y Karina, quien estaba aún convaleciente, hablaron con varios medios de comunicación para salir al paso a los rumores de quienes lo señalaban. Iba a maternidad con todo el miedo, el susto y leer las cosas, comentarios de las personas que decían que él tenía mucho que ver, porque era el padrastro, que esto, que... Y el dolor grande de una madre. ¿Cómo van a decir eso si él la quiere como una hija? Por todo lo que se está viviendo, por todo lo que está pasando, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Sos inocente? Soy inocente. Luego de casi 2 días de una desesperante búsqueda, el operativo se trasladó a la localidad de Saladillo, después de que unos vecinos denunciaron haber visto un cuerpo debajo de un puente a varios kilómetros de la ciudad de San Luis.
Bien entrada la noche, los agentes policiales finalmente encontraron el cuerpo de Florencia. Estaba atada de manos, boca abajo, sin ropa de la cintura para abajo y con un lazo que rodeaba su cuello. Se presumía que le habían apretado el cuello con el lazo hasta quitarle la vida. A simple vista, se notaba que había sido arrojada al vacío desde una altura de entre 9 y 10 metros, pero la posición de una gran roca detuvo su caída. La zona era de difícil acceso, por lo que los bomberos tuvieron que participar en el rescate. Utilizando arneses, descendieron cuidadosamente hasta el lugar donde yacía el cuerpo de la niña, enfrentándose a las complicadas condiciones del terreno. El hallazgo marcó el trágico desenlace de su desaparición, y el caso se tornó aún más sombrío a medida que las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de su deceso. Una cámara de vigilancia ubicada en la zona cercana donde encontraron la mochila de Florencia acercó a los investigadores a una pista más certera sobre el responsable. En el video se veía a un hombre lanzando la mochila de la niña en los alrededores para despistar a la policía. En tanto, 3 chicos que fueron a pescar al lugar identificaron un auto que transitaba de manera sospechosa a altas horas de la noche entre el 21 y 22 de marzo, y también describieron al hombre que lo conducía. Los 3 amigos, al intentar transitar por el área que solían utilizar para pescar, se dieron cuenta de que la policía había acordonado el lugar mientras buscaban a Florencia. Entonces, decidieron acudir a la policía para contar lo que habían visto, y su relato resultó fundamental. Lo vimos pasar todo y nunca nos dimos cuenta. Es raro que pasó un auto por ahí y eso. Hora. Pero los resultados de las pruebas forenses fueron los que definitivamente llevaron a los investigadores a concluir quién había sido capaz de cometer tan macabro crimen. La autopsia reveló que Florencia había sido asfixiada con el lazo que le hizo una marca de 11 centímetros en el cuello y le rompió la tráquea, y posteriormente fue arrojada sin vida debajo del puente. Pero presentaba otras huellas aún más difíciles de borrar que fueron hechas incluso antes del horrible crimen. Florencia fue abusada sexualmente y los ataques no habían sido solo recientes. Las muestras tomadas de su cuerpo revelaron que sufrió un verdadero calvario, siendo sometida reiteradamente a abusos durante mucho tiempo. Uno ve el perfil del abusador, ¿no? Y el perfil del agresor. Y acá hay un perfil de una perversidad realmente poco vista. Según las pericias, la niña perdió la vida el mismo día en que el padrastro presentó la denuncia de su desaparición en horas de la madrugada. El médico forense señaló que Florencia ni siquiera mostraba signos de haberse defendido, ya que no había surcos en su cuello que indicaran un movimiento de este. El lazo nunca se movió, lo que, según el forense, sugería que el crimen se había cometido dentro de un automóvil, utilizando el apoyacabeza del asiento para mantenerla rígida. Una de las hipótesis planteaba que la asfixia se había llevado a cabo desde atrás y que, en el hecho, participaron más de una persona, el conductor y quien cometió el crimen. Para los investigadores resultaba lógico que la única persona presente en su entorno que podía ser capaz de abusar de ella durante tanto tiempo era Lucas, su padrastro, el hombre que la había criado desde los 2 años. Además, surgió un audio de las docentes del colegio donde Florencia estudiaba en Mendoza, a quienes la niña les dijo que su papá, refiriéndose a Lucas, a veces la acariciaba. Este hecho alarmante fue comunicado a la madre de la niña, quien minimizó la situación, asegurando que su hija era mentirosa y que su marido era un buen padre. Los medios de comunicación filtraron las conversaciones de las maestras, cuyos mensajes de audio denunciaban que el padrastro probablemente tenía algo que ver con el hecho. Ay, chicas, ojalá que no le haya pasado nada, pero el infeliz del padrastro seguro que tiene algo que ver, porque cuando nosotros la teníamos, él la acariciaba a la niña y muchas veces nos contó a mí y a María Teresa que él la acariciaba, que se metía en la pieza para ver si ella estaba durmiendo, si estaba tapada o no. Y cuando nosotras le dijimos a la madre que ella nos había contado eso para que tuviera ella cuidado, la madre no nos creyó y dijo que la Florencia mentía, que era re mentirosa y que el novio de ella
la quería mucho, por eso por eso la cuidaba y todo. Así que ojalá, chica, que no vaya a hacer cosa, que el padrastro para mí me da mala espina, para mí que el coso algo tiene que ver, chicas, en serio. Pobre niña, porque era tan dulce, tímida y confiaba mucho en nosotros y nos llegó a decir eso, a mí y a María Teresa. Me da una impotencia porque seguro que algo tiene que ver el padrastro, seguro, chica. Otros datos que apuntaron a Lucas fueron las entrevistas realizadas a docentes y compañeros de clase de Florencia, ya que ninguno pudo confirmar haber visto al padrastro dejándola en el colegio. Tampoco hubo testigos que afirmaran haber visto a la niña dentro de la institución ese día, y ninguna profesora pudo corroborar que Florencia hubiese preguntado si había clases. La falta de testigos reforzaba la sospecha de que el padrastro estaba mintiendo y había intentado una versión. La imagen del hombre arrojando la mochila y las descripciones que los pescadores dieron del auto coincidían con las características del vehículo de Lucas. Para reforzar aún más las sospechas, un video de una cámara de seguridad cercana a una iglesia captó el auto de Lucas pasando por las inmediaciones del colegio en las primeras horas de la mañana del 22 de marzo, pero nunca se detuvo. Florencia no bajó del vehículo. Una tercera cámara de seguridad, ubicada en el peaje de la carretera, registró al padrastro viajando hacia la zona de El Saladillo y luego regresando a su casa una hora después. Este hecho resultó sumamente sospechoso, ya que coincidía con el lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Florencia, y él no tenía ninguna razón aparente para estar allí. El 24 de marzo, 2 días después de la desaparición de la niña, Lucas fue detenido bajo sospecha de su implicación en el crimen. Durante el allanamiento de la casa, las autoridades incautaron varios elementos que resultarían clave para la investigación. Entre los objetos retirados se encontraron sábanas, cubrecamas, ropa tanto de él como de Florencia y una gran cantidad de CDs, muchos de los cuales en las primeras investigaciones arrojaron que contenía material explícito. En los análisis forenses realizados dentro de la vivienda, los peritos encontraron varias manchas de sangre en el baño, además de manchas marrones que, tras ser analizadas, resultaron ser material fecal. Lo más alarmante fue que unas manchas similares de sangre y heces también fueron descubiertas en el vehículo del padrastro, específicamente en el asiento del copiloto. En la computadora de Lucas se encontraron 415 páginas de material explícito, el cual había visto la madrugada del 22 de marzo, el mismo día en que Florencia desapareció. Además, el tráfico de datos en su teléfono se interrumpió entre las 3:19 y las 8:16 de la mañana, justo durante las horas en que se cree que tuvo lugar el crimen. Cuando Lucas fue presentado ante la justicia, se mantuvo en total silencio frente a los periodistas que lo esperaban. Sin embargo, el momento más revelador ocurrió cuando la jueza, en un intento de obtener alguna confesión, le preguntó directamente si había sido responsable del crimen de Florencia. Lucas no pronunció ni una palabra, lo que para muchos fue un silencio más significativo que cualquier respuesta. El hombre quedó bajo prisión preventiva, señalado como el principal sospechoso del crimen. El crimen de Florencia provocó una profunda conmoción tanto en la provincia como a nivel nacional. Para una gran parte de la población, e incluso para la justicia, resultaba casi imposible que una situación tan horrible dentro del entorno familiar hubiera ocurrido a espaldas de Karina. Ante las graves acusaciones, ella salió a defenderse afirmando ser ajena e inocente de todo lo sucedido. En su declaración, sostuvo que su pareja la había manipulado y que nunca imaginó la monstruosidad que estaba ocurriendo en su propia casa. Aseguró que Florencia nunca mostró signos de maltrato físico. Por el contrario, Karina destacó que su pareja tenía una atención especial hacia la niña. Le daba dinero para que pudiera ahorrar para su fiesta de 15 años y se mostraba como un hombre cariñoso y atento, lo que hizo aún más difícil para ella imaginar que algo tan siniestro pudiera estar ocurriendo. Y bastante CDs que yo ni sabía que lo tenía en la casa. Yo no puedo creer que tenía un loco en mi casa. Tenía una forma con los niños y luego otra forma distinta, ¿no? Sin embargo,
En la misma declaración, Karina se contradijo al afirmar que ella misma había sido víctima de maltrato físico por parte de Lucas. Aseguró que vivía constantemente con miedo de decir algo porque él siempre estaba nervioso y alterado, llegando a romper todo lo que encontraba en la casa. Además, confesó que sabía que Lucas consumía drogas, aunque nunca las había ingerido delante de ella ni de los niños. Sin embargo, relató un episodio que la dejó marcada. Una vez, mientras todos comían una pizza, empezaron a sentirse mareados y a caerse, descubriendo que él había colocado drogas en la comida sin que ellos lo supieran. Un detalle adicional que llamó la atención en las declaraciones fue el testimonio de los propios hijos de Karina. Según ellos, los niños le aseguraron haber visto a Florencia dentro del automóvil de Lucas aquel día y le contaron a su madre que su hermana parecía extraña. Tenía la cabeza gacha y no hablaba. Ante sus preguntas, el padrastro le respondió que estaba dormida. Este tipo de relatos, lleno de contradicciones, sembraron más dudas sobre la veracidad de su versión y dejaron a todos preguntándose si realmente desconocía la magnitud de los abusos que ocurrían en su hogar. Sí, la verdad que sí. Pero Florencia ayudó mucho en la causa y como guiándole a la policía para que encontraran al asesino. Yo quiero que me entiendan que yo no tuve nada que ver. Él como drogaba a mi hija, no pudo haber drogado a la familia para que no lo viéramos que él le hacía daño a la Flor. Debido a esto, Karina fue detenida el 7 de abril de ese mismo año bajo la acusación de ser partícipe necesaria por omisión en las agresiones sufridas por su hija antes de su trágico final. Los 3 hijos de la pareja quedaron al cuidado de una tía y de la abuela paterna. La más pequeña apenas llegó a conocer a sus padres. Esta tragedia marcó un antes y un después en la vida de los niños, quienes se vieron separados en circunstancias extremadamente dolorosas. La investigación reveló que varios docentes le habían informado a Karina sobre posibles abusos sexuales hacia Florencia y a pesar de estas alertas, Karina no tomó ninguna medida para proteger a su hija ni para denunciar la situación, lo que contribuyó a la continuidad de los actos de violencia. Además, según reveló la propia madre de Lucas, Karina solía llamar prostituta a Florencia y también dijo haber presenciado un incidente alarmante. Cuando su hijo se bañaba y salía envuelto solo en una toalla, Karina mandaba a Florencia a llevarle la ropa al padrastro y en el momento en que la niña entraba, Lucas cerraba la puerta. Según la señora, Karina sabía todo lo que pasaba, pero nunca hizo nada. El 11 de mayo de ese mismo año, casi 50 días después del crimen, una noticia dio un giro inesperado a la investigación. Lucas fue hallado sin vida dentro de su celda. Todo indicaba que se había quitado la vida. De acuerdo con la investigación, fue encontrado sin vida después de las 6 de la tarde, cuando el personal penitenciario realizó el habitual recuento de internos. Curiosamente, el hecho coincidió con la inminente entrega de los resultados definitivos de las pruebas de ADN, ya que 3 días antes había sido trasladado a la sede de laboratorios de la policía, donde se le realizó un análisis para comparar su patrón genético con los restos de semen hallados en el cuerpo de Florencia. Lucas dejó en su celda 3 cartas, una para su madre, otra para sus hijos y la tercera para Karina, su esposa. En la carta dirigida a Karina, aseguró que él no había acabado con la vida de Florencia, sino que la encontró colgada en su habitación y no supo qué hacer. Describió haber entrado en un estado de desesperación y ante el temor de ser acusado se drogó, se emborrachó, subió el cuerpo al auto y decidió arrojarlo debajo de un puente. A sus hijos les pidió disculpas por su decisión. Se despidió de los 3 y les expresó su amor. En cuanto a la carta destinada a su madre, contenía mensajes de despedida y le pidió que cuidara de sus nietos. Ya con Lucas sin vida, el 8 de abril de 2019, 2 años después del crimen, comenzó el juicio contra Karina. En sus alegatos iniciales, el representante de la Fiscalía afirmó que la jueza no habría ordenado la detención de la mujer si no hubiera contado con elementos suficientes para incriminarla. Advirtió que Florencia había sido víctima de todo tipo de abusos indescriptibles, los cuales ocurrieron bajo la mirada cómplice de su madre. Afirmaron que la familia dejó de ser para Florencia un lugar de protección y seguridad. Por su parte, la defensa argumentó que Karina estaba profundamente dolida por la muerte de su hija
como cualquier madre en su situación, que sufría por la tragedia y que le era imposible ver ni hablar con sus otros hijos, lo que añadía al dolor que enfrentaba tras la pérdida de Florencia. Karina declaró el primer día del juicio y aseguró que no conocía el sufrimiento de su hija. Desmintió a las maestras de la escuela que la habían alertado sobre la confesión de Florencia y negó haber notado señales de abuso. A diferencia de lo que Karina había dicho años atrás ante los medios de comunicación, reconoció que Lucas sí le pegaba a Florencia. El propio padre de Karina testificó ante la justicia, revelando que su nieta le hablaba como una niña con un evidente resentimiento. Contó que Florencia le expresaba su temor, mencionando que cuando se acostaba tenía pesadillas. Sentía como si le golpearan la cama o se la movieran, pero al despertar no encontraba nada. El abuelo le había comentado estas inquietudes tanto a su hija, Karina, como a su yerno, Lucas, pero ellos no le creyeron. Además, señaló que Florencia vivía con un temor constante, como si le hubieran hecho algo, aunque no sabía exactamente qué. Un informe psicológico sobre Karina resultó ser otro elemento clave en la investigación. La pericia reflejó que sufría de una importante timidez, lo que le hacía permanecer particularmente fría y distante ante los acontecimientos a la vista de otros. Además, se observó una marcada disociación emocional, en la cual priorizaba el discurso de su pareja, minimizando, naturalizando e invisibilizando las situaciones de violencia psicológica, física y emocional que ocurrían en su hogar. Esta disociación le impedía atender adecuadamente las señales de abuso hacia su hija. Para la defensa, existían fallas en el expediente contra Karina, y argumentaron que su historia personal podría explicar la pericia psicológica y la aparente distancia afectiva que se observó en ella. Sostuvieron que su comportamiento podría tener una raíz más profunda relacionada con su propio contexto y vivencias. Sin embargo, según la Fiscalía, cuando fue evaluada, Karina se encontraba orientada en tiempo y espacio, conservando sus funciones básicas sin perturbaciones ni alteraciones, lo que, según indicaba, que estaba en plena capacidad de entender la gravedad de la situación y la falta de intervención ante el abuso sufrido por su hija. Durante los alegatos finales, el fiscal solicitó que se le condenara a 18 años y 6 meses de prisión, argumentando que había estado al tanto de los abusos y no intervino. Por su parte, la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda, tras considerar que no se habían acreditado debidamente los abusos anteriores al crimen y que no existía evidencia que demostrara que Karina conocía el sufrimiento de Florencia. El 22 de abril, Karina fue condenada por unanimidad a 18 años de prisión. Tras escuchar la sentencia, y mientras se retiraba llorando del tribunal, Karina les dijo a los periodistas que la condena era una injusticia. Su abogada coincidió, asegurando que la mujer había sufrido una condena social más allá de la judicial y que esto había impactado profundamente en ella. La abogada también adelantó que apelaría la condena, reafirmando la promesa hecha a su defendida de seguir luchando por su liberación. Este caso es un llamado a estar atentos a las señales de alerta y dispuestos a actuar cuando algo no está bien. Estas señales están ahí, a veces sutiles, otras veces evidentes, pero no pueden ser opacadas por la indiferencia, el silencio y la omisión, que se convierten en cómplices de tragedias que no solo marcan la vida de las víctimas, sino también dejan cicatrices profundas en toda una sociedad. El video que verás a continuación es el de Stefan Stearns, y estas palabras las dijo durante su juicio, donde enfrentaba cargos por haberle quitado la vida a su hijastra, Madeleine. Con la voz quebrada habló de cuánto la extrañaba, de cómo pedía a Dios cambiar su lugar por el de ella y de que el mundo era menos brillante sin su presencia. I agree that it's not fair that Madeleine is not here anymore. I still have a hard time contemplating a world where she's not around, a world which feels less vibrant and less colorful than it did before. I've prayed to God countless times to trade places with her, to take me instead. And unfortunately, that's just not how he works. I have nothing but sorrow for her loss, and I miss her all the time. Lo más perturbador es que mientras decía eso, la justicia lo señalaba como el responsable de los abusos y la muerte de la niña. Y no estaba solo.
La madre también tenía un papel cuestionado, porque sabía que Stephen dormía con Madeleine. Incluso los alentaba a compartir la cama. La última noche, antes del crimen, fue ella quien les pidió que durmieran solos. Quédate hasta el final de este video para conocer todos los detalles de esta impactante historia. El caso de Madeleine Soto. De la relación entre Jennifer Soto y Tyler Wallace nació Madeleine Sofía Soto el 22 de febrero de 2011 en Estados Unidos. Su padre, militar de carrera, estuvo presente en los primeros meses de vida de la niña, pero con el tiempo tomó distancia y formó una nueva familia. A pesar de los constantes cambios de residencia por el trabajo de Tyler, él trataba de mantener comunicación con su hija. Mientras tanto, Jennifer asumió sola la responsabilidad de criarla, con el deseo de darle estabilidad. En 2015, Jennifer intentó formar una nueva familia cuando contrajo matrimonio con un hombre llamado Steven, pero la unión duró menos de un año y poco se supo sobre los motivos de la separación. 3 años después, en 2018, a través de un amigo en común, conoció a Stephen Michael Stearns, un hombre originario de Illinois, que había pasado gran parte de su vida en Georgia. La relación avanzó rápido y pronto se convirtió en una figura presente en la vida de Madeleine, quien entonces tenía 7 años. Con el paso del tiempo, Jennifer, Stephen y Madeleine comenzaron a proyectar la imagen de una familia estable. Compartían fotografías en redes sociales donde se les veía sonrientes y unidos. Stephen solía expresar públicamente su cariño hacia la niña, describiéndola como alguien llena de luz y con un futuro prometedor. Pero detrás de esa apariencia, la realidad era más complicada. Jennifer enfrentaba problemas de salud mental relacionados con depresión y bipolaridad, lo que afectaba algunos días su estabilidad y la dinámica del hogar. Con el paso de los años, la relación entre Jennifer y Stephen empezó a mostrar tensiones y la fachada de la familia feliz se fue desmoronando. Entre los años 2021 y 2023, atravesaron varias separaciones temporales, aunque él siempre regresaba a la casa. Esa inestabilidad afectaba el ambiente familiar, pero Madeleine trataba de adaptarse a los cambios. Durante ese tiempo, la niña comenzó a buscar formas de independencia. Además de recibir apoyo económico de Tyler, cuidaba mascotas a través de una aplicación para ganar algo de dinero extra. Su objetivo era claro: ahorrar para cumplir el sueño de aprender a tocar la flauta. La relación entre Madeleine y su padre se había fortalecido en los últimos años, al punto de que, durante una visita en octubre de 2023, la adolescente le confesó que cuando cumpliera 13 quería mudarse a Texas con él y su esposa. Esa ilusión la mantenía motivada, pero lamentablemente el destino tenía otros planes para ella. Así llegamos al 22 de febrero de 2024, día en que Madeleine cumplió 13 años. Su abuela le organizó una pequeña reunión familiar el domingo 25, donde compartieron un rato alegre y sin preocupaciones. Nadie podía sospechar que esa sería la última vez que la verían con vida. La mañana del 26 de febrero, Jennifer escuchó ruidos en la cocina y pensó que Stephen llevaría a Madeleine a la escuela. Sin embargo, cuando fue a buscarla al colegio esa tarde alrededor de las 4:30, recibió la noticia de que su hija no había asistido ese día a clases. Al regresar a casa, notó algo extraño. Tanto el teléfono de Stephen como el de Madeleine estaban allí. Aunque en un principio creyó que su hija lo había olvidado, la situación comenzó a parecerle fuera de lo normal. Llamó a su madre para preguntar si estaba con ella, pero tampoco tenía noticias. Unas horas después, Stephen volvió a la casa. Jennifer le preguntó si sabía algo de Madeleine, pero él aseguró que la había dejado en la escuela esa mañana. Ante la incertidumbre, Jennifer contactó al padre de la niña, Tyler, quien viajó de inmediato desde Texas junto a su esposa. Esa misma tarde, acompañada de Stephen, acudió a la policía para reportar la desaparición. A partir de entonces, se activó una alerta de búsqueda. Mientras la comunidad comenzaba a movilizarse colocando carteles con la foto de Madeleine, Jennifer y Stephen dieron entrevistas a medios locales. Ambos se mostraban confundidos y afirmaban que aquella mañana había sido normal. Jennifer sostenía que Stephen había llevado a la niña a la escuela
y que no existía ningún conflicto que explicara una fuga. Stephen, por su parte, declaró que la dejó cerca de una iglesia cercana al colegio porque Madeleine no quería que la vieran bajar de su automóvil. My daughter was dropped off close to school this morning, but never made it. I went to pick her up from school. Didn't make it to school. I went to pick her up from school today, and she never came out. They announced it over the speaker, and I'm just like, maybe she walked here, because sometimes she'll walk here to this office. I came here, nothing. I went back to the school, they were closed. I got a notice, an email from the school saying she was absent, but I also messaged her teacher, and he looked at her entire attendance today and saw that she was completely not at school today either. So she never made it. Aunque los agentes tenían varias líneas de investigación abiertas, cada vez era más evidente que el entorno familiar debía revisarse con atención. Habían detalles que no terminaban de encajar en la versión de los hechos y la rutina de ese hogar parecía ocultar algo más profundo. Jennifer aseguró haber visto a su hija salir rumbo a la escuela junto a Stephen. Sin embargo, cuando la policía pidió una descripción de la ropa que llevaba la adolescente, fue él quien se apresuró a responder. Mencionó una chaqueta verde y zapatillas blancas. Ese gesto, aparentemente inocente, llamó la atención de los investigadores. Stephen aseguró que antes de dirigirse al colegio habían pasado por un local de comida rápida, aunque finalmente la niña decidió no entrar. Dijo que la dejó cerca de una iglesia próxima al plantel, pues supuestamente a ella le incomodaba que la vieran bajarse de su auto. She's got this phase that she's been into lately where she's very particular about what car she's seen getting out of in front of the school. She prefers her mom's car, but my cars are, I guess, kind of hoopties. I get it. It's an image thing. But that was sometime probably between 8:20 and 8:40-ish, somewhere in there. It was along the stretch of the road that on the right side that has all the communities on it. Before you get to the overpass, you could see the overpass from where it was. Entre lágrimas, insistió en que la menor no era de escaparse y lamentó no haberse asegurado de que llegara bien. Jennifer, por su parte, sostenía que alguien debía haberse llevado a su hija por la fuerza, aunque no existían testigos ni señales de un secuestro. A medida que avanzaba la investigación, las declaraciones de Stephen comenzaron a perder consistencia. En un inicio sonaban firmes, pero con el paso de los días fueron cambiando en detalles clave. Primero aseguró haberla dejado alrededor de las 8:40 de la mañana, aunque las clases comenzaban casi una hora después. Más tarde mencionó que habían pasado por un restaurante de comida rápida, pero después cambió la versión y dijo que Madeleine había dormido durante casi todo el trayecto. Esas contradicciones preocuparon a los detectives. Stephen intentó justificar la confusión diciendo que había estado tomando ansiolíticos, pero lo cierto es que ninguna de sus versiones coincidía con pruebas o testigos. La policía tampoco logró confirmar que la niña hubiese estado cerca de la escuela esa mañana. Ante la falta de evidencias, decidieron revisar cámaras de seguridad, los teléfonos de los involucrados y, además, inspeccionar la vivienda de Jennifer. Mientras se realizaba la inspección en la vivienda de Jennifer, ella, Stephen y Tyler se hospedaron en un hotel. Sin embargo, el comportamiento de Stephen comenzó a llamar la atención. Se mostraba inquieto, insistía en recuperar su teléfono y esa misma noche salió sin dar explicaciones, conduciendo hasta la casa de sus padres. Ese movimiento levantó aún más sospechas entre los investigadores. El análisis de su celular terminó siendo clave. Aunque Stephen había borrado cientos de archivos, los agentes lograron recuperarlos desde la nube. Lo que hallaron confirmó sus peores temores. Más de 1,700 fotos y videos que evidenciaban que desde el 2022 había estado abusando de Madeleine. Además, aparecieron imágenes íntimas de una de las compañeras de apartamento de Jennifer, tomadas sin su consentimiento. Aquello dejó claro que Stephen no solo era sospechoso de la desaparición del adolescente, sino también un abusador con un largo historial oculto. La conclusión para los investigadores fue inmediata. Stephen debía ser arrestado. Su rol ya no era solo el de un padrastro preocupado, sino el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine y un abusador en serie. El 29 de febrero, Stephen fue arrestado sin derecho a fianza. Durante los interrogatorios, los detectives lo presionaron con las pruebas recuperadas. Le advirtieron que no podía seguir ocultándose tras versiones inconsistentes. Stephen, sin embargo, optó por guardar silencio y solicitó un abogado.
Aunque el cuerpo de Madeleine aún no había sido hallado, las autoridades reconocían que temían lo peor. Ante el giro de la investigación, Jennifer compartió detalles que hasta entonces no había mencionado sobre la dinámica dentro de su casa. Relató que, en ocasiones, su hija dormía en la misma cama con ella y Stefan, y que incluso, algunas noches, lo hacía sola con su padrastro en el cuarto de huéspedes. Según explicó, esa costumbre le permitía a ella descansar mejor, y agregó que guardaba un arma en esa misma habitación. Para los agentes, aquello resultó inquietante. Un espacio que debía ser de protección se había convertido en un entorno de riesgo para Madeleine. En los audios del interrogatorio, se escuchó a Jennifer declarar que la noche previa a la desaparición les pidió a Stefan y a la niña que durmieran juntos en el cuarto de huéspedes, argumentando que estaba demasiado cansada porque al día siguiente empezaría un nuevo trabajo. Sometimes, when I really need a good night's sleep, I will send them upstairs. A lot of times, we will sleep together in the king size bed, all three of us, or sometimes Stefan will go upstairs and our bed alone. So it just really depends on what's going on that night with our schedules and what we're doing. Cuando fue cuestionada sobre si le parecía normal esa cercanía, Jennifer respondió que no veía nada inapropiado y que lo consideraba una necesidad emocional de su hija. Lo que para ella parecía cotidiano, para los investigadores era una señal de alerta que ya no podía ser ignorada. Mientras tanto, las autoridades continuaban con las investigaciones. Las grabaciones de cámaras de seguridad revelaron movimientos que resultaban imposibles de ignorar. La mañana del 26 de febrero, entre las 7:30 y las 10, Stefan fue captado conduciendo el auto de Jennifer hacia un contenedor de basura en el complejo de apartamentos donde vivían. En el asiento del copiloto se distinguía una figura femenina encorvada con sudadera verde. Los agentes sospecharon de inmediato que se trataba de Madeleine. Poco después, las mismas cámaras lo mostraron realizando varios recorridos con la niña aún en esa posición, hasta que en otra secuencia se le observó en un estacionamiento cargando un bulto voluminoso hacia el maletero del vehículo. Las imágenes posteriores fueron igual de reveladoras. Stefan apareció merodeando por el complejo residencial y arrojando objetos en un contenedor de basura. Al revisar el lugar, los investigadores encontraron pertenencias de la menor, su mochila y su computadora portátil. La hora, el contexto y los objetos hallados no dejaban lugar a dudas. A pesar de todos los esfuerzos de búsqueda y de los carteles que inundaban la comunidad, todo indicaba que Madeleine no se había marchado por voluntad propia y que tal vez ya estaba sin vida. Finalmente, el 1 de marzo, la peor de las sospechas se confirmó. En una zona boscosa, agentes hallaron el cuerpo sin vida de Madeleine. La noticia impactó profundamente a la comunidad, que hasta ese momento todavía mantenía una esperanza, aunque mínima, de encontrarla con vida. Aunque el informe forense oficial se mantuvo reservado, algunos medios informaron que la causa de muerte habría sido asfixia mecánica por compresión del cuello. Un detalle inquietante reforzó esta versión. Las plantas de los calcetines de Madeleine estaban completamente limpias, lo que sugería que nunca caminó fuera de la casa tras desaparecer. Tras el hallazgo del cuerpo, la policía volvió a interrogar a Jennifer. Esta vez sus palabras cambiaron de tono. Calificó a Stefan como un manipulador experto, capaz de engañar a cualquiera. Admitió que al principio creyó en su inocencia, pero las pruebas y las grabaciones la obligaron a aceptar la verdad. Sin embargo, los agentes notaron algo extraño. Aunque condenaba el crimen, parecía restarles gravedad a los abusos sufridos por su hija. Esa postura generó desconfianza. ¿Había ignorado señales evidentes o preferido mirar hacia otro lado? Con el avance del proceso penal, la fiscalía anunció el 12 de marzo que Stefan enfrentaría 60 cargos en total, 8 por agresión sexual a una menor de 12 años, 5 por agresión sexual en calidad de autoridad a una menor de entre 12 y 18, 7 por conducta lasciva y 40 por posesión de material sexual infantil. La magnitud de las acusaciones reflejaba la gravedad de lo que había salido a la luz. Ese mismo día, las autoridades dejaron claro que todos los cercanos a Madeleine eran considerados sospechosos hasta que se demostrara lo contrario. Semanas después, surgieron nuevas pruebas cuando el padre de Stefan halló viejas computadoras en su antigua habitación. Sospechaba que podían contener material ilegal, pero al revisarlas se notó que faltaba un disco duro. Días después,
El padre volvió a contactar a los detectives al descubrir un disco duro y un reloj de su hijo. Creían que Stefan los había escondido la noche en que huyó del hotel. Los agentes incautaron esos objetos junto con 2 unidades USB, que se convirtieron en pieza clave para la investigación. Aunque el disco duro llevaba años sin usarse y no aportó evidencia, una de las USB contenía más de 35.000 imágenes de carácter sexual, muchas de ellas con menores de edad. El hallazgo reforzó las sospechas y llevó a que, en abril de 2024, Stefan fuera formalmente acusado de asesinato en primer grado, quedando bajo custodia mientras se definía la fecha de juicio. Durante los meses siguientes, las conversaciones telefónicas entre Stefan y su padre se convirtieron en una fuente clave para los investigadores. Cada llamada era registrada y analizada en busca de detalles que fortalecieran el caso y permitieran a la fiscalía decidir si solicitar la pena capital. En una de esas conversaciones, el padre le preguntó directamente si había tenido algún papel en la desaparición de Madeleine. Stefan, sin rodeos, lo admitió. En otra llamada, su padre lo cuestionó sobre el viaje nocturno del 28 de febrero. Stefan respondió que estaba poniendo todo en orden y preparándose para afrontarlo. Esa frase levantó sospechas inmediatas entre los agentes. Las investigaciones posteriores confirmaron que esa noche fue a la casa de sus padres, donde utilizó la conexión Wi-Fi para ingresar a su nube personal e intentar eliminar archivos, imágenes y videos incriminatorios relacionados con los abusos cometidos. Mientras la opinión pública seguía cada detalle del proceso judicial, nuevas sospechas comenzaron a girar en torno a Jennifer. Aunque no estaba señalada directamente como responsable, los investigadores descubrieron inconsistencias en su declaración inicial. Aseguró haber visto a Madeleine la mañana de su desaparición, pero más tarde se confirmó que solo escuchó ruidos en la cocina. La última vez que realmente tuvo contacto con su hija fue la noche anterior, durante la celebración de su cumpleaños. Esto abrió la posibilidad de que el crimen se hubiera cometido antes del amanecer y colocó a Jennifer bajo una luz incómoda que hizo que su versión quedara bajo la lupa de las autoridades. Los documentos policiales revelaron detalles inquietantes. Jennifer estaba al tanto de los sentimientos inapropiados que Stefan manifestaba hacia Madeleine. Incluso, según los registros, solía referirse a ello en tono de broma, mencionando un supuesto complejo de Electra. Lo más alarmante era que ella permitía que su hija durmiera en la misma cama con él, incluyendo la noche previa a su desaparición. Durante los interrogatorios, Jennifer llegó a decir que los abusos no le parecían malvados, aunque sí consideraba terrible el crimen cometido. Para los investigadores, esa falta de alarma frente a las señales de peligro resultaba casi tan perturbadora como el propio delito. La indignación pública no tardó en estallar. En redes sociales, decenas de usuarios cuestionaban directamente a Jennifer. ¿Por qué no protegió a su hija? Para muchos, su actitud rayaba en la negligencia. Algunos informes señalaron que Jennifer habría recibido inmunidad limitada durante su colaboración con la investigación. Esto significaba que sus declaraciones no podían ser usadas en su contra. Legalmente, en Florida, para imputar negligencia criminal se debe demostrar que el adulto conocía un peligro inminente y no actuó. Aunque sus comentarios y conductas resultaban alarmantes, no alcanzaban el umbral legal para acusarla formalmente. A pesar de ello, el caso de Madeleine dejó una lección imborrable. Las escuelas del condado de Orange implementaron un nuevo protocolo de alerta. Cuando un estudiante no asiste a clases, los padres reciben una notificación inmediata. El objetivo era claro: evitar que un niño desaparezca sin que nadie lo note a tiempo. Con las pruebas acumuladas, el 10 de junio la fiscalía fue contundente. Solicitarían la pena de muerte para Stefan. El anuncio dejó claro que el caso sería llevado con la máxima severidad posible. El tribunal determinó que habría 2 juicios separados, uno por los delitos sexuales y otro por el asesinato de Madeleine, ambos programados para el 2025. Expertos legales coincidieron en que la evidencia era tan sólida que cualquier defensa se vería prácticamente sin opciones. Aún con un escenario tan adverso, la defensa buscó un resquicio legal para frenar el proceso. Argumentaron que las imágenes extraídas del celular de Stefan habían sido obtenidas sin una orden judicial, por lo que pedían que fueran invalidadas como prueba. Sin embargo, la fiscalía respondió con firmeza. Fue el propio Stefan quien entregó voluntariamente el dispositivo a la policía, lo que anulaba cualquier reclamo sobre ilegalidad en el procedimiento.
Ese detalle cerró de inmediato la discusión y debilitó por completo la estrategia de sus abogados. Al verse acorralado por la magnitud de la evidencia, Stefan decidió cambiar su estrategia. Pasó de declararse inocente a aceptar su responsabilidad en varios de los delitos más graves: agresión sexual, conducta lasciva y posesión de pornografía infantil. Con esa admisión, reconocía haber cometido crímenes de primer grado, que lo condenaban de por vida. Sin embargo, en lo referente al asesinato en primer grado, optó por una figura legal distinta. No se declaró culpable, pero tampoco disputó el cargo, dejando la acusación firme sin admitirla en voz propia. Stearns, how do you plead to first-degree premeditated murder in 24 CF 1293? No contest. And as to counts 1 through 8, capital sexual battery of Madeline Soto while she was under the age of 12. Counts 9 through 13, sexual battery of Madeline Soto between the ages of 12 and 18. And counts 14 through 20, lewd or lascivious molestation. How do you plead? Guilty. Esa jugada legal no fue casualidad. Formaba parte de un acuerdo con la fiscalía que le permitió esquivar la pena de muerte. A cambio, Stefan aceptaba pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. En julio de 2025 llegó la sentencia definitiva. Stefan Michael Stearns fue condenado a 21 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Pero lo que sorprendió a todos en la sala fue cuando Stefan pidió la palabra. Frente al juez y a los familiares de Madeline, afirmó que extrañaba a la niña, que oraba por ella y que deseaba haber cambiado su lugar. Habló de su dolor y de cómo la ausencia de la menor había marcado a su familia, pero nunca reconoció su responsabilidad directa en lo ocurrido. I agree that it's not fair that Madeline is not here anymore. I still have a hard time contemplating a world where she's not around, a world which feels less vibrant and less colorful than it did before. I've prayed to God countless times to trade places with her, to take me instead. And unfortunately, that's just not how he works. I have nothing but sorrow for her loss, and I miss her all the time. Para muchos, sus palabras no fueron un acto de arrepentimiento, sino una ofensa. Se disculpó por el dolor causado, pero evitó asumir culpa por el crimen. Minutos después, salió escoltado de la sala como lo que la justicia ya había dictaminado: un asesino y depredador sexual que pasaría el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad. Este caso no solo expone a Stefan Stearns como un depredador, sino también el silencio cómplice de Jennifer, la madre de Madeline. Ella sabía que su hija dormía en la misma cama con él, escuchó comentarios inadecuados e incluso llegó a bromear sobre los sentimientos de Stefan, pero nunca hizo nada para detenerlo. Y esa indiferencia, esa falta de protección, pesará para siempre, porque no basta con señalar al culpable principal. También hay que cuestionar a quienes, pudiendo proteger, decidieron callar. La historia de Madeline nos recuerda que la omisión también destruye vidas. ¿Qué opinas tú? ¿Debe también la madre rendir cuentas? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video porque todas las historias merecen ser contadas y recordadas. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.